El personal del banco lo llamó falso veterano, hasta que el general cerró todo. ¿Sabes siquiera en qué siglo estamos, viejo? La voz del director del banco, un tono áspero y condescendiente que se deslizaba por el suelo de mármol, era lo suficientemente fuerte como para que la mitad de los clientes la oyeran. Bobby Hayes, de 86 años, estaba de pie frente a la ventanilla del cajero, con la postura recta y las manos descansando tranquilamente sobre el cuero desgastado de su billetera. Él no se inmutó. Su mirada, clara y firme, permaneció fija en la joven detrás del plexiglás que se negaba a mirarlo a los ojos. El gerente, un hombre llamado Henderson con un traje barato y un reloj caro, sonrió. Señor, este es un lugar de negocios. No tenemos tiempo para tus historias ni tus recuerdos. La mañana había comenzado bastante sencilla para Bobby Hayes. Era el 3 del mes, el día en que le depositaban el cheque de su pensión, y como lo había hecho durante los últimos 20 años, había ido a la sucursal del centro del banco de la ciudad para retirar una pequeña cantidad de efectivo para sus compras semanales. Era una rutina, un pequeño ancla en el paso constante de sus días. Pero hoy, el cajero habitual había desaparecido, reemplazado por una mujer joven con una energía nerviosa y un auricular que parecía estar dándole instrucciones. Ella había tomado su identificación militar, la que había usado durante décadas en esa misma sucursal, y la miró con una mezcla de confusión y sospecha. Fue entonces cuando llamó al manager Henderson. Henderson le arrebató la identificación de la mano y la examinó con teatral incredulidad. Lo levantó a la luz como si fuera un billete falso, una falsificación barata. Esto es anticuado, dijo, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa desdeñosa. Tenemos nuevos protocolos de seguridad. Esta forma de identificación ya no se considera suficiente, había intentado explicar Bobby, con voz tranquila y uniforme, que era un documento válido emitido por el gobierno y que le había servido sin problemas desde que era cliente. Pero Henderson no estaba interesado en explicaciones. Le interesaba el rendimiento, demostrar su autoridad ante un vestíbulo lleno de gente. La voz del gerente se elevó y cada palabra fue un golpe cuidadosamente elegido. Tenemos una cierta imagen que mantener, un estándar que defender. No podemos permitir que cualquiera entre a la calle con un trozo de cartón vencido y diga ser. Bueno, decir ser lo que diga ser. La implicación flotaba en el aire, espesa y sofocante. Una farsa, un fraude, un hombre que pretendía ser algo que no era. Los demás clientes empezaron a murmurar, algunos moviéndose incómodos, otros observando con una curiosidad distante, como si se tratara de una escena de un programa de televisión. La joven cajera detrás del mostrador bajó la mirada hacia su teclado, sus mejillas sonrojadas por una vergüenza que no era la suya. No había ira en sus ojos, ningún atisbo de indignación. Había algo más profundo y más profundo. Era una mirada de cansada paciencia, del tipo que una montaña da al viento y a la lluvia. Había visto a hombres como Henderson antes, en lugares alejados de este refinado vestíbulo bancario. Hombres que confundían su posición con poder, que creían que un título en un traje les daba la medida de otro hombre. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con esos hombres era como intentar razonar con una tormenta. Simplemente había que soportarlo. Lo único que quiero hacer es retirar $100 de mi cuenta, dijo Bobby en voz baja, pero con una resonancia que pareció atravesar la fanfarronería del gerente. Mi pensión fue depositada esta mañana, como siempre. Deslizó su tarjeta bancaria por el mostrador. Puedes verificar los fondos. Puedes verificar mi identidad. Todo está en tu sistema. Pero Henderson hizo un gesto de desdén con la mano, como si estuviera espantando una mosca. La tarjeta es irrelevante si la identificación no es válida. Esa es la política. Y, francamente, toda su presentación es un problema de seguridad. Hizo un gesto vago hacia la sencilla vestimenta de Bobby. Una camisa limpia y planchada, unos jeans viejos pero bien cuidados y una chaqueta verde oliva descolorida. En el pecho de la chaqueta había un pequeño y modesto parche,
cuyos hilos estaban desgastados por el tiempo. Fue este aspecto el que pareció atraer el particular desprecio de Henderson. Se inclinó y su voz se redujo a un susurro conspirativo que todavía era lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. La gente compra ese tipo de cosas en línea, ¿sabes? Se cosen un pequeño parche y de repente creen que tienen derecho. Creen que merecen un respeto que no se han ganado. La acusación ahora era clara y estaba al descubierto para todos. El murmullo en el vestíbulo se hizo más fuerte. Una mujer mayor que estaba en la fila detrás de Bobby meneó la cabeza en señal de desaprobación. Un joven absorto en su teléfono miró hacia arriba, frunciendo el ceño. La injusticia de la situación se hacía palpable, algo tangible que agriaba el ambiente climatizado del banco. Henderson pareció alimentarse de ello. Su pecho se hinchó ligeramente y su sonrisa se ensanchó. Tenía público y no estaba dispuesto a dejar pasar el momento. Se giró hacia el guardia de seguridad que estaba cerca de la entrada. Un hombre corpulento que había estado observando la escena con una mirada de creciente incomodidad. Frank, tal vez podrías ayudar al señor Hayes a encontrar la salida. Parece estar confundido. El guardia, Frank, cambió su peso de un pie al otro. Miró de Henderson a Bobby y un destello de indecisión cruzó su rostro. Él mismo era un veterano, aunque de un conflicto mucho más reciente. Reconoció la tranquila dignidad en la postura de Bobby, la calma inquebrantable que a menudo provenía de haber visto el mundo en su peor momento. Pero un trabajo era un trabajo, y Henderson era su jefe. Cuando Frank dio un paso vacilante hacia adelante, Bobby simplemente levantó una mano, un gesto pequeño, casi imperceptible. No necesitaba que lo escoltaran para salir. Se iría en sus propios términos. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para irse, sus ojos se fijaron en un pequeño y modesto parche en su propia chaqueta. Era un diseño simple, una daga alada sobre un campo azul oscuro. Para la mayoría, no significaba nada. Un trozo de excedente militar, como había sugerido Henderson. Pero para Bobby, era una clave. Una llave que abrió una habitación llena de fantasmas. De repente, la luz estéril del vestíbulo del banco se atenuó. El suelo de mármol pulido da paso al barro y la suciedad de un suelo de jungla de hace 50 años. El rostro satisfecho del director del banco se desdibujó y fue reemplazado por los ojos aterrorizados de un joven soldado, un chico de no más de 19 años. Su pierna atrapada debajo de un árbol caído. El sonido del fuego enemigo cada vez más cerca. El tono condescendiente había desaparecido, reemplazado por un susurro desesperado. Déjame, sargento. Solo vete. Está bien. Bobby podía sentir la humedad tropical, el sabor metálico del miedo en el fondo de su garganta. Recordó el peso del niño cuando lo levantó sobre sus hombros, el dolor punzante en su propio costado donde un trozo de metralla le había atravesado la carne. Recordó la larga y agonizante caminata a través de la jungla, la vida del niño colgando de un hilo y la silenciosa promesa que se había hecho a sí mismo. Nadie se queda atrás. Ni entonces ni nunca. El recuerdo era tan vívido, tan real que por una fracción de segundo olvidó dónde estaba. El olor de la tierra empapada por la lluvia llenó sus fosas nasales, el parloteo distante de los monos resonó en sus oídos. Fue hace una vida, a un mundo de distancia. Pero el sentimiento que evocaba, la tranquila determinación, el inquebrantable sentido del deber estaban tan presentes como el hombre condescendiente que estaba frente a él. De vuelta en el vestíbulo del banco, una joven en la esquina había estado observando todo el intercambio, y su enojo inicial por la demora se convirtió en una ira que fue aumentando lentamente. Ella era periodista del periódico local y estaba allí para depositar un cheque de un trabajo independiente. Ella había visto su cuota de arrogancia e injusticia en su línea de trabajo. Pero había algo en esa escena, la flagrante falta de respeto hacia un hombre que claramente era un veterano, que tocó una fibra sensible. Ella vio la actuación petulante del gerente, el silencio incómodo de la multitud y la dignidad inquebrantable del anciano.
No se trataba simplemente de un director de banco grosero. Esta fue una historia. Una historia sobre cómo tratamos a nuestros mayores, a nuestros veteranos. Una historia sobre la crueldad casual que puede esconderse detrás de un logo corporativo y un traje barato. Ella sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Ella no empezó a grabar. Aún no. Eso vendría después. En lugar de eso, abrió sus contactos y encontró un número que no había usado en meses. Fue una apuesta arriesgada, un Ave María, pero la situación lo requería. El número pertenecía a un coronel retirado del ejército al que había entrevistado el año pasado para un reportaje del Día de los Caídos. Era un hombre que hablaba con la tranquila autoridad de alguien que había visto y hecho cosas que la mayoría de la gente solo podía imaginar. También era ferozmente protector de sus compañeros veteranos. Ella presionó el botón de llamada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando el teléfono empezó a sonar, mantuvo sus ojos fijos en Bobby Hayes. Henderson ahora estaba apoyado contra el mostrador, con los brazos cruzados, la imagen de una satisfacción petulante. El guardia de seguridad rondaba cerca, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. El propio Bobby no se había movido. Él simplemente permaneció allí, un testimonio silencioso de una generación que entendió el significado del honor y el sacrificio, esperando un mundo que parecía haberlo olvidado. El teléfono del otro lado de la línea hizo clic y una voz grave y profunda respondió. Coronel Thompson. El periodista respiró profundamente. Kernel, dijo en voz baja pero urgente. No vas a creer lo que está pasando en el Banco Municipal del Centro. Dentro de una tranquila oficina llena de libros al otro lado de la ciudad, el coronel retirado Marcus Thompson escuchaba atentamente, con los nudillos blancos mientras agarraba el auricular. La periodista al otro lado de la línea hablaba en voz baja y rápida, relatando la escena en el banco. Mientras hablaba, la expresión de la coronel pasó de una leve curiosidad a una incredulidad glacial y finalmente a una ira fría y dura que hizo que el aire en la habitación pareciera bajar unos grados. Cuando mencionó el nombre en la identificación del veterano, Bobby Hayes, Thompson guardó silencio durante 10 segundos. La periodista pensó por un momento que la línea se había cortado. «Coronel», susurró finalmente. «¿Sigue ahí?» La voz que le devolvió era baja, peligrosamente baja. «Dígame el nombre otra vez». «Dígalo otra vez», repitió. «Bobby Hayes». Eso es lo que oí decir al gerente. Thompson dejó escapar un suspiro, una exhalación lenta y controlada. Cerró los ojos y por un momento dejó de ser. En su cómodo estudio. Era un joven teniente, recién salido de West Point, de pie en un polvoriento aeródromo, escuchando a un hombre cuyo nombre ya era una leyenda, susurrado en los cuarteles y salas de reuniones. Un hombre que había hecho lo imposible, no una, sino repetidas veces. Un hombre que había caminado a través del fuego y salido del otro lado cargando a otros a sus espaldas. Cuando Thompson abrió los ojos, la ira había desaparecido, reemplazada por una mirada de profundo asombro, casi reverente. «Señora», le dijo a la periodista, con una voz ahora imbuida de una autoridad férrea. «Mantenga el teléfono encendido. No dejes que ese hombre salga del banco. Estoy haciendo una llamada». Colgó sin decir nada más y marcó inmediatamente otro número, uno que no figuraba en ningún directorio público. Era una línea directa al puesto de mando de la base militar cercana. Cuando la operadora respondió, Thompson no se molestó en palabras amables. «Soy el coronel Marcus Thompson, retirado. Necesito hablar con el general. Ahora, es una cuestión de honor nacional». De vuelta en el banco, Henderson disfrutaba de su victoria. Había firmado con éxito su dominio, había respetado los estrictos y completamente ficticios protocolos de seguridad del banco, y estaba a punto de expulsar a ese anciano inconveniente de las instalaciones. Ya estaba redactando el correo electrónico que enviaría a la empresa, adornando la historia para presentarse como un protector vigilante de los activos y la reputación del banco. «Frank», dijo,
con la voz destilando falsa magnanimidad. No montemos una escena. Simplemente acompáñenle la puerta al señor Hayes. Estoy seguro de que tiene otros lugares donde estar. Estaba tan absorto en su propia importancia que no se dio cuenta del sutil cambio en el vestíbulo. Ambiente. Los susurros habían cesado. Los demás clientes ya no se limitaban a observar. Miraban fijamente, con la mirada fija en algo por encima de su hombro. En la calle, la primera señal de que algo fallaba fue un golpe sordo y rítmico, un sonido que se sentía tanto. ¿Cómo se oía? Se hacía cada vez más fuerte, el distintivo gump 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 de las aspas de un helicóptero cortando el aire de la ciudad. Luego llegaron las sirenas, no el aullido familiar de un coche de policía ni el rugido de una ambulancia, sino un grito profundo y resonante que anunciaba algo mucho más grave. Henderson se giró, con un destello de fastidio en el rostro. Esto estaba arruinando su momento. Esperaba ver un camión de bomberos, tal vez un pequeño accidente de tráfico. Lo que vio, en cambio, le dejó boquiabierto. Toda la calle frente al banco estaba siendo cerrada. Coches patrulla, con las luces destellantes, bloquearon las intersecciones, deteniendo el tráfico. Y entonces llegaron. Un convoy de todoterrenos militares negros, del tipo que solo se ve en películas o en... Las noticias se detuvieron justo frente a la entrada principal del banco. Les seguían dos grandes vehículos de transporte de tropas, cuyos motores rugían con una potencia que parecía hacer vibrar el edificio. Las puertas de las camionetas se abrieron de golpe y apareció un contingente de militares uniformados. No eran soldados con uniforme de combate, sino oficiales con sus uniformes de gala, con el pecho adornado con cintas y medallas. Se movían con una determinación y precisión que resultaba fascinante. Formaron dos filas perfectas en la acera, con la espalda erguida y el rostro impasible. El último hombre en salir del vehículo principal era mayor que los demás. Su uniforme lucía la inconfundible insignia de un general. Era alto e imponente, con un rostro que parecía tallado en granito. Examinó la fachada del banco, y sus ojos finalmente se posaron en la escena justo al otro lado de las puertas de cristal. Le dijo algo al oficial que estaba a su lado, quien inmediatamente ladró para ordenarlo. Al unísono, los soldados en la acera se giraron hacia el banco y se pusieron firmes. El general comenzó caminando hacia la entrada, sus botas pulidas repiqueteaban en el pavimento con un sonido que resonaba como disparos en el repentino silencio absoluto que había invadido la calle. Dentro del banco, nadie se movía. Los clientes, los cajeros, el guardia de seguridad, incluso Henderson, estaban paralizados, sus mentes luchando por procesar la increíble escena que se desarrollaba ante ellos. Era un espectáculo de una autoridad y un poder tan abrumadores que parecía pertenecer a otra realidad. Cuando el general cruzó las puertas, sintió como si una fuerza de la naturaleza hubiera entrado en la sala. No miró a Henderson. No miró a la multitud atónita. Sus ojos se encontraron con Bobby Hayes y se quedaron allí. Caminó por el suelo de mármol, con paso pausado y seguro, deteniéndose a pocos metros del veterano. Por un instante, los dos hombres simplemente se miraron, una comunicación silenciosa entre ellos que nadie más en la sala pudo entender. Entonces, la espalda del general se irguió como un palo. Se llevó la mano a la frente en un saludo tan brusco, tan preciso que pareció cortar el aire. «Señor Hayes». La voz del general resonó, llenando el cavernoso espacio del vestíbulo. «Es un honor, señor». Y entonces el oficial que acompañaba al general dio un paso al frente, sosteniendo un expediente. Lo abrió y comenzó a leer, con voz clara y firme, un relato público de una vida dedicada al servicio. Robert Bobby Hayes, alistado en el ejército de los Estados Unidos a los 17 años, sirvió con distinción en 3 conflictos importantes a lo largo de 30 años de carrera, condecorado con la Estrella de Plata por su valentía en acción, la Estrella de Bronce con distintivo de valor, 4 corazones púrpura por heridas recibidas en combate. La lista continuaba.
Una letanía de heroísmo y sacrificio que dejó a los espectadores sin aliento. Leyó menciones de valentía, de misiones emprendidas contra todo pronóstico, de vidas salvadas y objetivos alcanzados. Cerró el expediente. El silencio en el banco era ahora absoluto, roto solo por el suave zumbido del sistema de ventilación del edificio. La reacción de la multitud fue una lenta y creciente oleada de comprensión y vergüenza. Miraron a Bobby Hayes, este anciano tranquilo y modesto que había sido burlado y humillado momentos antes. Lo vieron como quien realmente era. Un héroe, una leyenda, un hombre que había caminado entre gigantes y se había convertido en uno. El general bajó el saludo militar, pero su mirada permaneció fija en Bobby. Fue entonces cuando volvió la mirada hacia el gerente del banco, Henderson, cuyo rostro había pasado de la suficiencia a la confusión y finalmente a una palidez devastadora. Los ojos del general eran como astillas de hielo. No alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. La furia silenciosa en su tono era más intimidante que cualquier grito. Tú, dijo, la única palabra suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Cuestionaste el honor de este hombre. Le negaste el servicio. Tú, que probablemente nunca te has enfrentado a un desafío mayor que un informe trimestral, te atreviste a faltarle el respeto a un hombre que ha sangrado por tu libertad. Dio un paso más cerca, su sombra se cernió sobre el tembloroso gerente. Este hombre no es solo un veterano. Es una pieza de la historia estadounidense. Su identificación no es anticuada. Es un testimonio de una vida de servicio que no merecen siquiera contemplar. Señaló a los soldados que estaban firmes afuera. He cerrado toda esta calle para corregir una injusticia que nunca debió haber ocurrido. Y les aseguro que las consecuencias para ustedes y para esta institución serán severas. Bobby Hayes, quien había permanecido en silencio durante todo el espectáculo, finalmente habló. Puso una mano suave sobre el brazo del general. Ya basta, hijo, dijo con voz tranquila y firme. El hombre cometió un error. Hoy recibió una lección. Eso es todo lo que importa. El general miró a Bobby, su expresión severa suavizándose ligeramente. Bobby luego se volvió hacia Henderson, quien parecía haberse encogido dentro de su costoso traje. El respeto, dijo Bobby, con su voz cargada con el peso de los años y la experiencia, no es algo que se pueda exigir. No está en un uniforme, ni en un título, ni en el saldo de una cuenta bancaria. Está en cómo tratas a las personas. A todas las personas. Debes recordar que fue una lección sencilla impartida sin ira ni malicia, pero que impactó con la fuerza de un golpe físico. Mientras Bobby hablaba, su mano rozó el parche desgastado de su chaqueta, la daga alada que había iniciado todo este asunto. Y por un instante fugaz, regresó a la jungla. No en el fragor de la batalla, sino en un momento de tranquilidad después. Estaba sentado con el joven soldado cuya vida había salvado. El chico tenía la pierna vendada, el rostro pálido, pero lleno de gratitud. El chico sostenía un pequeño objeto tallado a mano. Era una aproximación aproximada de la insignia de la unidad tallada en un trozo de madera. Sargento, había dicho el chico con voz débil. Había puesto la pequeña talla en la mano de Bobby. Bobby la había conservado toda su vida. Era un recordatorio, no de las medallas ni las condecoraciones, sino de la verdadera razón por la que había servido. Se trataba del hombre a tu lado. Se trataba de ayudarnos mutuamente a volver a casa. Ese era el verdadero honor. En los días y semanas siguientes, las consecuencias del incidente en el banco fueron rápidas y decisivas. La sede corporativa del banco emitió una disculpa pública formal a Bobby Hayes. El gerente Henderson fue despedido. Su carrera en la banca prácticamente había terminado. El banco también anunció un nuevo programa de capacitación para toda la empresa, desarrollado en colaboración con varias organizaciones de veteranos para garantizar que todos sus empleados comprendieran y respetaran las diversas formas de identificación militar y los sacrificios de quienes las portaban. Unas semanas después,
Al salir Bobby del supermercado, vio una figura familiar en la acera. Era Henderson, ya no vestía traje, sino un sencillo polo y vaqueros. Parecía perdido, a la deriva. Al acercarse Bobby, Henderson levantó la vista, con los ojos llenos de una vergüenza que ahora era genuina. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Bobby simplemente asintió, un gesto de reconocimiento, de cierre. No hubo necesidad de disculpas ni recriminaciones. La lección estaba aprendida. Bobby pasó junto a él y se dirigió a casa, con su serena dignidad intacta. Un testimonio vivo de una generación que valoraba el honor por encima de todo. Si te conmovió la historia de Bobby, dale a me gusta y comparte este video. Suscríbete a Better en Valor para conocer más historias de héroes modestos que merecen ser recordados.